Buenas tardes a todos. Tenemos con nosotros a Elena Torregaray, que para la gente que ha solido venir a las jornadas no será una cara nueva. Es profesora de Historia Antigua de la Universidad del País Vasco y su área de trabajo son las relaciones internacionales y la diplomacia en la antigua Roma, de los romanos, de aquellos, no de Berlusconi. Y bueno, pues sin más, vamos a escucharle y eso. Bueno, muchas gracias. Sí, aquí, así, ¿me oyen? Sí. Estoy encantada de estar en esta nueva edición de las Jornadas de Antigua, cumpliendo los 20 años, y tengo que decir que para mí es un honor y una satisfacción estar en este escenario, digamos, en una actividad cultural que me es tan grata, relacionada con Javier Mina y todos los esfuerzos que hace en la ciudad, porque la antigüedad, digamos, también tenga una cierta proyección y una cierta presencia. La cuestión de la identidad que se plantea en estas jornadas es un tema muy controvertido y muy debatido que, digamos, que se ha puesto de moda entre los historiadores, digamos que en los últimos 30, 40 años. Para los historiadores de la antigüedad es más reciente. Hubo, digamos, una época en la que los esfuerzos de los historiadores de la antigüedad por renovar su ciencia, digamos que les atrajo hacia más temas sociales de lo que era estrictamente político y militar, que era lo que parecía que siempre se trataba sobre la antigüedad. Ese movimiento, digamos, hacia los años 50-60 del siglo XX hizo que, en vez de mirar siempre hacia los romanos, empezara a buscarse otra perspectiva y se tuvieran en cuenta también todos los pueblos que Roma había sometido y que también tenían, digamos, su cierta parcela de interés. Y se empezó a construir un tema historiográfico, vamos a llamarlo así, que consistía en Roma y los bárbaros. Pero no los bárbaros exclusivamente los que en el siglo V terminaron con lo que conocemos como Imperio Romano, sino como la barbarie como una alteridad, es decir, un espejo negativo de los romanos. Ese tema dio bastante de sí durante, digamos, bastante tiempo, y hace unos años empezó, digamos, a darse la vuelta un poco esa perspectiva, que no fuera exclusivamente maniquea, de romanos por un lado y bárbaros por otro, y que hubiera, digamos, más atención a lo que se puede llamar la interactuación entre romanos y los no romanos, no exclusivamente como bárbaros, no exclusivamente como un espejo deformado de lo que podían ser los romanos, sino como personas o pueblos o comunidades que habían contribuido de alguna manera también a la formación de la identidad romana. Eso también ha ayudado a que poco a poco, no sé si, digamos, ha pasado del ámbito científico al mayor de la divulgación, a pensar en el Imperio Romano no exclusivamente como un ámbito bicultural o bipolar, que suele ser el ser romano o el ser griego dentro del Imperio Romano, como si fueran las dos únicas posibilidades o las dos únicas culturas que estaban dentro del Imperio Romano. Y en los últimos años hay cada vez un mayor esfuerzo por contemplar el Imperio Romano como un crisol multipolar, es decir, un sitio donde diferentes identidades están digamos, en evolución, en transformación, interactúan entre todas ellas y de alguna manera dan a luz a nuevas formas, no solo de ser romano, sino de estar bajo la dominación romana. Pero ese imperio multipolar, digamos que es la mayor novedad o las nuevas perspectivas que se ofrece al mundo de los investigadores en cuanto a identidades antiguas. Por eso, cuando Javier me invitó a estas jornadas, me pareció un tema muy, digamos, centrado en lo que es actualmente muchas de las investigaciones que se llevan en historia antigua, el empeño en la multipolaridad y en que no hay una sola identidad dentro del Imperio Romano. Bueno, a mí me toca hablar de lo que es ser romano, y con esta pequeña introducción que les he hecho,
se darán cuenta de que no es fácil ser romano dentro del Imperio Romano y que el ser romano no implica exclusivamente una identidad unidireccional y que se pueda, digamos, que pueda ser cerrada en el tiempo. Es decir, que no hay una única forma de ser romano, ni en el tiempo ni en el espacio, sino que hay diferentes formas de ser romano. Además de que hay diferentes formas de ser romano, también hay opción, aunque parezca mentira, a no serlo. Por eso he titulado mi exposición Ser romano, querer y poder. Es decir, porque hay quien quiere ser romano, hay quien puede ser romano, pero también hay quien ni quiere ni puede. Las dos posibilidades existen dentro de lo que es el Imperio Romano. Lo que voy a exponer un poco se divide en dos grandes bloques, que es el primero, qué significa ser romano en Roma, y el segundo, qué significa ser romano fuera de Roma. Y el primero lo voy a concentrar sobre cómo el ser romano en realidad equivale a una situación de privilegio que es ser ciudadano. Mientras que ser romano fuera de Roma implica otras cuestiones, que es sobre todo cuántos ciudadanos romanos puede tener el imperio, querer ser ciudadano es una posibilidad y no quererlo o no poder serlo, es decir, no entrar en la órbita de la ciudadanía romana, no querer ser romano, qué implicaciones o qué consecuencias acarrea. Como les he dicho antes, la identidad romana es variable y se transforma en el tiempo. No es lo mismo ser romano en el siglo III a.C. que en el siglo III después de Cristo. A lo largo de todos esos siglos, el imperio va a durar, toda la etapa romana son prácticamente 12 siglos, pongamos que el imperio va a durar unos 8. Como se pueden imaginar, el concepto de ser romano evoluciona en el tiempo de forma notable. El concepto de ser romano va a evolucionar sobre todo en cuanto a la forma política. Es decir, en la medida en que las constituciones romanas evolucionan, la romanidad unida a una determinada forma de política también evoluciona. Lo que no va a cambiar es una cierta forma ideal de ser romano. Es decir, lo que los romanos, o lo que hoy llamaríamos el esencialismo romano, lo que los romanos creen que debe ser un romano y que sobre todo estaba ligado a una manera determinada de concebir el culto a los dioses, la relación con los mayores y la forma en la que ellos entendían que la actividad económica, es decir, sobre todo la ligada a la agricultura, les proporcionaba una especificidad diferente con respecto a otros pueblos. También el ser romano, además de esa identidad cambiante en lo político, va a tener un factor diferente, por ejemplo, a lo que es el mundo griego. Y es que en el caso de los romanos, su identidad va a interactuar, como les he dicho, con un montón de pueblos, ciudades, comunidades y reinos durante todo el periodo de la conquista. Y eso va a conllevar que esa identidad romana se va a ir trasladando de oriente a occidente por todo el Mediterráneo y el contacto con todos esos pueblos y esas comunidades va a provocar un cambio geográfico también en la noción de romanidad, de ser romano. Además, por último, el ser romano siempre va a estar ligado a un estatus social privilegiado. Es decir, no son romanos todos los que quieren, sino que van a ser romanos todos los que pueden. Ese estatus de privilegio va a crear una especificidad, digamos, también en la comunidad romana, que va a jugar de alguna manera, el imperio va a jugar de alguna manera con la posibilidad de ser romano para integrar o no a determinadas poblaciones en su estructura política. Es decir, va a ser un instrumento de doble filo, hasta cierto punto. Para que vean un poco cómo es esa evolución del ser romano en Roma, he traído un texto de Plauto, que es un comediógrafo latino del siglo II a.C., en el momento en el que Roma está comenzando su expansión mediterránea. Es decir, está en el inicio de la conquista de todos esos territorios mediterráneos que luego van a dar lugar al imperio. El texto que les he traído es
más o menos hacia el 186 a.C. y aparece en una de las comedias de Plauto que se titula Persa. La comedia se titula Persa porque Plauto imita los modos de las comedias griegas, están ambientadas en Grecia, aunque en realidad leídas se trasladan muy bien a un escenario romano. Es decir, los personajes son griegos, las situaciones son griegas, pero el fondo es romano. En uno de esos versos del Persa, Plauto explica bastante bien qué es lo que los romanos como comunidad esperan de sí mismos, es decir, cómo se proyectan, cómo se autodefinen. Y dice lo siguiente: ahora que han sido vencidos los enemigos, están a salvo los ciudadanos, está en calma la ciudad, ha sido firmada la paz, terminada la guerra, conseguida la victoria, sin bajas en nuestro ejército y nuestras guarniciones, a ti, Júpiter, y a todos los dioses que reinan en el cielo, por la valiosa ayuda que nos habéis prestado, os expreso mi gratitud y os doy las gracias por haberme permitido tomar cumplida venganza de mi enemigo. En esta obra, Plauto expresa las expectativas del público de Roma sobre las cosas que los romanos esperan, es decir, la imagen que ellos pretenden proyectar de los demás. ¿Cuál es su autorrepresentación? Y se fijan en el texto, lo primero que dice es que Roma es una ciudad dedicada fundamentalmente a la guerra. Es decir, es una identidad militar, la conquista, lo primero que les define. Están a salvo los ciudadanos, es decir, las personas que dentro de la ciudad de Roma tienen una posición privilegiada, un estatus jurídico que no afecta a todos, sino únicamente a los que tienen los recursos suficientes para acceder a esa ciudadanía. Ha sido firmada la paz, ha terminado la guerra y se ha conseguido la victoria. Es decir, Roma, los romanos asocian su imagen a la guerra, a la ciudadanía, a la victoria y le dan las gracias a Júpiter, que es el dios tutelar de la ciudad, el que está en el Capitolio guardando, guardando la ciudad de alguna manera, el que vela sobre la ciudad es su dios que les patrocina, y al resto de dioses que reinan en el cielo os expreso mi gratitud y os doy las gracias. La identidad romana, ¿cuándo se forma? En este momento, en la época en la que empieza la conquista militar, está ligada fundamentalmente a conseguir victorias, a que esas guerras que se emprendan sean guerras justas, que cuenten con el favor de los dioses, que tengan lo que se llama la Pax Deorum, es decir, la paz con los dioses, y que los ciudadanos no sufran, es decir, que sean, un pueblo a salvo de los peligros que van a haber en el exterior. Ese es el tipo de idea que los romanos pretenden proyectar de sí mismos. Un pueblo que se defiende, que es capaz de defenderse y que todas las guerras que emprende son justas y con la ayuda de los dioses. En realidad, ser romano en esta época y luego posteriormente, aunque evolucionado más o menos será parecido, supone formar parte de una comunidad de hombres romanos unidos en un sistema político del cual aceptan globalmente sus reglas y su lógica. De esta manera se estructura una identidad colectiva que determina las representaciones y las conductas. Es decir, si todo lo anterior funciona, esa comunidad, se estructura en torno a esa identidad. Y esa identidad estructurada va a ser a través de un instrumento colectivo que es la concesión de la ciudadanía. Solo los privilegiados que tienen la ciudadanía son los que proyectan una determinada identidad y una forma de ser romano. Quienes no están en el ámbito de la ciudadanía no proyectan esa forma de ser romano. El texto de Plauto lo decía antes, a salvo los ciudadanos. Y todos los demás, no entran en ese ámbito de la romanidad. La forma de acceder a esa comunidad, al ser romano, no es otra que la ciudadanía. ¿Cómo se accede a la ciudadanía romana? ¿Cómo forman parte del ser romano? ¿Cómo forman parte de esa comunidad? En realidad, los criterios son fundamentalmente dos. El primero es un criterio económico, por fortuna. La fortuna
supone para los ciudadanos determinar cuál es su capacidad contributiva y cuál es su capacidad militar. Y eso es fundamental para entender el funcionamiento de la identidad romana. Cada uno o cada romano tiene una posición en la ciudad en función de la contribución económica y militar que hace a ella. Si la contribución es alta, el servicio militar va a ser también exigente y, aunque parezca una paradoja en nuestros días en el que quien más dinero tiene precisamente se le exige menos, en la ciudad romana a quien más tiene se le exige más, es decir, mayor contribución a los gastos militares y mayor participación en el ejército. ¿Cuál va a ser la recompensa? Pues que tener más dinero supone contribuir mejor a la defensa de la ciudad y, al final, va a ser tener mayores derechos políticos y acceso al gobierno de la ciudad. Con lo cual, de alguna manera, la ciudadanía supone un filtro desde el principio para las personas que no tienen dinero, que no tienen capacidad militar, para digamos, vetarles también el acceso a los cargos políticos de la ciudad. Y es en función de la contribución que los ciudadanos hacen a la salvación de la ciudad, que antes, les recuerdo, hemos dicho que es fundamental, según aparece en el texto de Plauto, en función de la contribución a la salvación de la ciudad, la importancia de los ciudadanos, de los romanos, se va determinando en todo el arco político de la misma. La cuestión no es sin importancia, porque digamos que los ciudadanos son clasificados también en función de esa contribución económica y van a ser clasificados también en el puesto que van a tener en el ejército. En el puesto que van a tener en el ejército les va a conllevar mayores honores políticos después cuando, digamos, se trasladen a la escena pública. De tal manera que la identidad romana se va conformando por el dinero, el acceso al ejército y finalmente el acceso a la política. El segundo filtro con el cual se accede a la ciudadanía y se da un estatus de romanidad adecuado es algo que también nos puede parecer chocante hoy en día, pero es la virtud. Es decir, las personas que no tienen una virtud probada no pueden ser ciudadanos y por lo tanto no pueden ser romanos. ¿Y en qué consiste esa virtud? Es realmente un examen de virtud. Los que son ciudadanos por nacimiento no se ven sometidos a ese examen cuando quieren acceder a la ciudadanía, pero si no cumplen determinados requisitos de virtud, pueden perder esa ciudadanía. Pueden perder esa ciudadanía en términos que significan que se les quita, por ejemplo, el derecho al voto. Y quitar el derecho al voto es que no hay posibilidad de elegir los magistrados de la ciudad y que no puedes participar en el gobierno de la misma. La virtud que se le exige a los ciudadanos, la primera y fundamental, es la que se llama la fides. La fides es la confianza. Es decir, que tienen que ser personas de confianza. ¿Y cómo se demuestra esa confianza? Pues bien, esa confianza se demuestra primero en el ámbito familiar. Es decir, que sean personas que hayan cumplido siempre con las obligaciones de la familia y que no hayan faltado ni a sus padres, ni a sus mayores, ni al resto de personas del entorno familiar. Que hayan cumplido siempre sus juramentos. Y el principal de esos juramentos suele ser siempre el juramento que se realiza en el ámbito militar. Es decir, cuando se entra en el servicio militar se pronuncia un juramento de servicio a los dioses y a Roma y digamos que no hay que romperlo, porque eso demuestra la fides. Y también tiene que ser demostrada esa fides en las relaciones, en las transacciones económicas que se realizan con otros ciudadanos. Si alguien no ha sido de fiar en determinadas transacciones económicas, eso se tiene en cuenta y se piensa que no es una persona merecedora de entrar en la ciudadanía. Tampoco son personas de fiar en el ámbito moral aquellos que teniendo una fortuna la han dilapidado, es decir, han derrochado el dinero, porque eso supone que la confianza de la comunidad no puede estar en esas personas. Y tampoco son dignas de confianza las personas que hacen juramentos a los dioses y luego no los cumplen, es decir, aquellos que pueden ser acusados de impiedad. ¿Y cómo saben todo eso las personas que se ocupan de conceder la ciudadanía?
Pues porque indagan antes de hacer entrar a determinadas personas en la nueva comunidad si todos esos requisitos de fides, es decir, de confianza, se cumplen. Es prácticamente un proceso en el cual hay testigos, etcétera, y si todo eso no se cumple, el ciudadano o el que quiere ser ciudadano no cumple los requisitos para entrar en la comunidad y por lo tanto no puede ser romano como los demás. Se le pide también integridad moral e integridad física. La integridad moral tiene que ver sobre todo con los delitos de adulterio, es decir, que la familia tiene que conservarse íntegra y que no, digamos, se mira sobre todo en el caso, porque los ciudadanos son todos hombres, que no se mira la mujer del vecino y que no se traiciona la confianza del vecino. Esa es digamos, una premisa fundamental. Y la integridad física. Por eso de la ciudadanía están excluidos oficios como todos los relacionados con las luchas gladiatorias, los actores, la prostitución y todos aquellos oficios que se sirven de su cuerpo para trabajar y que, sirviéndose de ese cuerpo, reciben una remuneración a cambio. Quizás el ejemplo más claro para entenderlo es la comparación entre el gladiador y el soldado. Los dos luchan, pero el soldado lo hace, digamos, sin ofrecerse a cambio de dinero, es decir, tiene un stipendium, una remuneración, pero es para mantenerse, no por ofrecer su vida para Roma, mientras que los gladiadores luchan por dinero. Entonces se entiende que en esa lucha venden su cuerpo y al venderlo su estatus es equiparable al de los esclavos. Lo mismo que los actores. Los actores salen a escena y a cambio de dinero pronuncian, digamos, o representan obras de teatro. En ese sentido se les compara en negativo con los oradores. Los oradores también, digamos, hacen una puesta en escena, pero su oratoria es al servicio de la comunidad y no son remunerados con dinero, sino lo que buscan son honores públicos, mientras que los actores lo que buscan son dinero, es dinero. Por eso es un oficio que está naturalmente ligado a esclavos y libertos, es decir, a personas que ya de por sí no tienen integridad física. A todos ellos, al haber vendido su cuerpo, se les es negada la ciudadanía y, por tanto, la condición de romanidad, que no está ligada ni a la vecindad administrativa, ni tiene un contenido étnico. Por haber nacido en Roma no eres romano, y por vivir en Roma tampoco eres romano. Eres romano por tener este acceso a la ciudadanía que te convierte en miembro de una comunidad, pero una comunidad política, que no es ni étnica ni geográfica. El objetivo del censo, que normalmente se realiza cada 5 años, que es la forma en la que los magistrados, que se llaman censores, acogen a los nuevos ciudadanos dentro de la comunidad, es el de tener un cuerpo sólido de ciudadanos con los cuales la ciudad pueda contar, física y económicamente. Lo que necesitan son personas que tengan dinero para contribuir a los gastos de la ciudad y soldados que puedan contribuir a su defensa. Por eso se hace la labor del censo y por eso se filtran los ciudadanos que van a formar parte de la comunidad romana. De esta manera, cada 5 años, lo que se hace es se recompone la comunidad cívica y se descarta a los individuos que no tienen la capacidad moral y la capacidad financiera suficiente para subvenir a las necesidades de la ciudad. Es decir, es una comunidad que se autocontrola para ser de una manera determinada. Y en eso van construyendo esa identidad y esa forma de romanidad. Digamos que el censo, cada 5 años, lo que supone es una refundación de la ciudad, porque los principios que la han animado a su existencia son repetidos una y otra vez en esos 5 años. En principio, en la ciudad de Roma. Una vez que los censores han determinado quiénes van a ser los ciudadanos que son aptos para entrar en esta comunidad, lo que se hace es asignarlos a una tribu, que no tiene nada que ver con las tribus apaches, ni indias, ni nada de eso.
Las tribus romanas son exclusivamente distritos de voto, son divisiones administrativas. Y son 35. No importa, digamos, demasiado. Son 4 tribus urbanas, es decir, que están adscritas a la ciudad de Roma, y 31 tribus rurales, que es el territorio que ven alrededor, esta zona de aquí, que en realidad lo que sirve es para clasificar a los ciudadanos, fundamentalmente. Cada una de esas tribus, además, es la forma en la que los ciudadanos se distribuyen económica y militarmente, de tal manera que cuando hay una llamada a la guerra o cuando hay una necesidad de impuestos, son las tribus un poco el mecanismo de articulación de las necesidades de la ciudad. Todas las tribus no son iguales. Hay tribus con más prestigio y con menos prestigio. Y en este caso las tribus urbanas son las de menos prestigio. ¿Por qué? Porque las tribus urbanas son las que acogen un mayor número de nuevos ciudadanos. Y los nuevos ciudadanos, como todo lo nuevo, son siempre, digamos, gente a aprobar en la comunidad. Normalmente en las tribus urbanas suelen entrar los libertos, es decir, aquellas personas que han accedido a la ciudadanía, bien porque han comprado su libertad o bien porque han sido liberados por sus dueños. Saben que ser liberto en Roma es un estatuto especial, una forma de acceso a la ciudadanía complicada, que explica muy bien los límites de la romanidad en Roma. Los libertos solo pueden ser ciudadanos en el caso de que su dueño lo haya sido, pero son ciudadanos falsos, por así decirlo. Son pseudo-ciudadanos, en el sentido de que tienen todas las obligaciones de los ciudadanos, pero no tienen todos los derechos. Los derechos que se les niegan son fundamentalmente 2. El de voto, el de ocupar magistraturas y, como no tienen derecho de voto ni de ocupar magistraturas, tampoco se les permite, es decir, va añadido, es previo el formar parte del ejército. Aunque hay casos que sabemos que en determinados momentos en Roma la necesidad hace que se recluten también libertos. De los libertos lo que se quiere es su dinero, fundamentalmente, porque quienes han comprado su libertad o forman parte de la familia de ciudadanos ricos, normalmente disponen de bienes económicos que son interesantes para la ciudad, pero la ciudad no está dispuesta, la comunidad no está dispuesta a que esos libertos sean plenamente romanos. ¿Por qué? Porque tienen un origen indigno, es decir, porque en nacimiento son esclavos y no hay ningún romano que por nacimiento haya sido de alguna manera esclavo, sometido a los demás. Si recuerdan lo que decía Plauto al principio, libres, en paz y victoriosos. No hay romanos sometidos. La idea de los romanos humillados y sometidos no entra dentro de sus esquemas, ni militarmente ni socialmente. Por eso el acceso de los libertos a la ciudadanía es tan restringido. Sus hijos, los hijos de los libertos, en cambio, sí que podrán ya ser ciudadanos de pleno derecho. En la hipocresía, digamos, de esta comunidad romana está el hacer de los libertos personas a las que se les extrae el dinero, es decir, se les saca el dinero y se les dan todos los honores que se les permiten a los demás ciudadanos, pero sin acordarles los cargos específicos. Es decir, hay veces que los libertos son tan ricos que eso les permitiría ser magistrados de determinados lugares, pero resulta imposible, el derecho romano no lo permite. Y lo que se les hace es dar la posibilidad de vestirse como esos magistrados, pasearse con las insignias de magistrados, pero sin serlo. Esos son los límites de la ciudadanía y de la romanidad. Estos son los nombres de las tribus. Bueno, ahora mismo no resulta, no se puede, digamos que no se puede ver muy bien. La pertenencia, el acceso a la ciudadanía por vía de los libertos no es el único. El acceso a la ciudadanía también se va a producir
sobre todo en los primeros casos, digamos, de conquista del territorio italiano, a través de la entrada en el ejército. La posibilidad de participar en la defensa de la comunidad va a ser uno de los elementos fundamentales de acceso a la ciudadanía y de ser romano, pero en unas condiciones durísimas. Es decir, de la misma manera que los libertos tenían que comprar su libertad o que haber sido liberados por testamento, el acceso a la ciudadanía de los no romanos podía hacerse también integrándose en el ejército, en el cual tenían que estar un mínimo de 25 años y salir vivos del servicio. Una vez que habían demostrado valor y servicio a Roma durante esos 25 años, el premio era la concesión de la ciudadanía con un diploma militar que se llama honesta missio y un lote de tierra, que es lo que les permitía, digamos, subvenir a las necesidades de la ciudadanía. Todavía era peor en el caso de que se enrolaran en la marina, donde tenían que estar 27 años. Se ve que lo de remar no estaba a la misma altura que manejar la espada. Con esto quiero decir que no es tan fácil acceder a la comunidad, que el filtro para el ser romano era bastante complicado. La operación del censo, de formar parte de la ciudadanía, es complicada. Del acceso a la romanidad es complicado. Se hace cada 5 años y en esta imagen que ven aquí aparece el magistrado, no sé si ven, con la lista de las personas que quieren acceder a la ciudadanía y empiezan ya, digamos, a prefigurarse lo que son las largas colas burocráticas delante del magistrado de turno para ver si se cumplen los requisitos económicos y morales para ese acceso a la ciudadanía. De todos los magistrados romanos, el censor, digamos, es el único que está que se elige cada 5 años, porque todos los demás son anuales, pero es además una persona de especial autoridad en Roma. Es una persona además que tiene que haber tenido experiencia en todas estas magistraturas que ven aquí y normalmente es una persona de edad, con lo cual se asegura de alguna manera que el filtro que se va a poner a la romanidad funcione, es decir, que no van a entrar en la comunidad, en esa forma de ser romanos, personas que no lo merezcan. Esta es en una moneda también una imagen de esa ceremonia del censo que es muy importante. Hoy en día pues prácticamente no le damos importancia porque simplemente viene dado, pero al ser la ciudadanía un privilegio aparece, digamos, de forma representada, de forma honorífica, como en relieves y en monedas. Está la petición, el magistrado sentado en la silla curul, que es la silla que determina su dignidad, y la petición, digamos, de convertirse en ciudadanos. Una vez que se ha realizado el censo, se debe hacer una ceremonia religiosa que tiene lugar en el Foro de Roma, delante del Senado, lo que se llama el Comitium, que es la plaza que está justo delante de lo que hoy es, de lo que se conserva del Senado de Roma. Y en ese entorno, los nuevos ciudadanos se sitúan en el centro de ese Comitium y son rodeados por los antiguos ciudadanos y es una ceremonia de bienvenida a la comunidad y a la romanidad, con el acuerdo de los dioses, que es lo último que falta, digamos, para que esos ciudadanos estén bendecidos de alguna manera. En esta moneda lo que se representa es el sacrificio final ofrecido a los dioses para que esos ciudadanos que van a formar parte de Roma resulten, digamos, útiles a la comunidad. Ese sacrificio se llama suobetaurilia y consiste en, ven aquí 3 animales, el buey, no sé si es buey, sí, la oveja y el cerdo. Son 3 animales que tienen que ser sacrificados en honor de esos nuevos ciudadanos que van a entrar a formar parte de la comunidad. Es lo que se llama una lustratio, es decir, una limpieza de la tierra que se hace con sangre
para, digamos, como ofrecimiento a los dioses. Aquí me ha quedado un poco... Este es el principio de la imagen que he puesto anterior. Aquí está el magistrado con su lista. Aquí estaban los que están haciendo cola. Y este es el final de la ceremonia. Es decir, cuando ya se ha decidido quiénes van a ser los nuevos ciudadanos de Roma, entonces se practica el sacrificio de la Suobe Taurilia y se les da carta de naturaleza como nuevos ciudadanos. Estas imágenes con el altar, digamos, donde se realiza la ceremonia, con las hachas sacrificiales, cómo se llevan está representado en bastantes relieves de Roma. Incluso tenemos la oración que se pronuncia después de hacer el sacrificio y por la cual, digamos, se acoge a todos esos nuevos ciudadanos en Roma. Está conservada en un texto de Catón que dice: Padre Marte, te suplico y te ruego que seas benevolente y propicio para mí, mi familia y nuestra casa. Con esta intención he hecho pasear a 3 víctimas alrededor de mi campo, mi tierra y mi heredad, para que tú apartes, alejes y desvíes las enfermedades visibles e invisibles, la esterilidad y la destrucción, las calamidades y las inclemencias del tiempo, que permitas que mis cosechas y mis trigos, mis viñas y mis plantaciones florezcan y lleguen a la sazón, que guardes a mis pastores y rebaños y que des salud y fortaleza a mí, a mi casa y a mi familia. Con esta intención, para purificar y hacer un sacrificio expiatorio en favor de mi heredad, mi tierra y mi campo, como ya he dicho, dígnate aceptar la inmolación de estas 3 víctimas lactantes. Padre Marte, con esta intención, dígnate aceptar la inmolación de estas 3 tiernas víctimas. Es la oración, digamos, que se pronuncia en ese sacrificio, que hace entrar a esos ciudadanos en una comunidad que, como pueden ver, es fundamentalmente rural. Está preocupada por los campos y por las calamidades y las inclemencias del tiempo. Una cosa es lo que aparecía con Plauto, con la representación, digamos, la autorrepresentación romana como salvadores, la paz, la guerra, etc. Y esta otra imagen también asociada a la ciudadanía romana, que es el romano campesino, el romano tradicional, el romano atado a la tierra. Es el romano militar y el romano campesino. Este es un altar de una ciudad oriental donde aparece también representado el sacrificio de la Suobe Taurilia, porque los romanos, cuando empiezan a conquistar el Mediterráneo, lo primero que hacen es exportar este sistema de ciudadanía fuera de la ciudad de Roma, para acoger dentro de los nuevos territorios conquistados al máximo de poblaciones posibles, exportando ese sistema del censo y de integración de nuevos ciudadanos romanos. Como la comunidad cada vez es más grande, las necesidades de ciudadanos van a ser cada vez mayores y por eso, de alguna manera, vemos esa exportación de la ciudadanía romana a todos los confines del imperio. Y la ceremonia ya no se va a repetir solo en Roma, sino que se va a repetir en todas las ciudades y comunidades que Roma va conquistando. Es decir, se da la bienvenida a nuevos ciudadanos que, paradójicamente, son censados todos siempre en la ciudad de Roma, aunque estén en la esquina más recóndita del imperio. Esquina más recóndita del imperio que a los que acceden a la ciudadanía romana les da igual no conocer nunca en su vida la ciudad de Roma, ni llegar allí, ni siquiera ejercer el derecho de voto que estaba asociado a la ciudadanía. Con haber sido acogidos e integrados como romanos, digamos que ya era una situación de privilegio suficiente para ellos. La marca distintiva del ser romano, que los romanos van a exportar, es el togado, que es esta imagen que seguro que han visto en los museos de toda Europa. Es un ciudadano vestido con la toga, que es precisamente la representación de la ciudadanía, la representación de los derechos políticos. Cuando Estrabón, que es un geógrafo griego del siglo I después de Cristo, hable de la expansión romana, lo que va a decir, una de las cosas que dice, es que la expansión romana se va a manifestar por la extensión de los togados, es decir, de los ciudadanos, por todo el Mediterráneo, por la extensión de la ciudadanía.
Es a través del derecho de ciudadanía como los romanos expanden la identidad romana. Es esta, digamos, la famosa toga. Si alguno tiene interés en saber cómo o intentar ponérsela, pues tiene las instrucciones aquí mismo y su correspondiente femenino. Quedando de este modo la familia ideal romana de padre, madre, hijo e hija. ¿Qué hay de las mujeres? ¿Tienen acceso a la ciudadanía? No, porque no contribuyen a la defensa de la ciudad. Es decir, tienen la ciudadanía por vía indirecta. ¿Eso las hace menos romanas? No, porque son romanas mientras su familia, sus padres, su marido y sus hijos sean ciudadanos romanos. Lo que pasa es que es un estatus que no se traduce en el ámbito político, es exclusivamente social y pueden transmitir la ciudadanía, pero ellas mismas no pueden, digamos, ejercer derechos políticos. De alguna manera tienen su equivalente del togado, de esa representación del ciudadano romano, en la estola, es decir, las mujeres, que no está ligado a un derecho político, sino está ligado sobre todo a un estatus social, que es el estatus de mujer casada, y mujer casada con un ciudadano, que, digamos, es un poco el complemento del togado. Ser romano fuera de Roma es otra forma de la identidad romana. Si miran un poco este mapa, se dan cuenta que desde la ciudad romana, desde la urbs, hasta toda la extensión que llegó a alcanzar, y eso que este mapa es de época republicana, imagínense que en época imperial es toda la zona de Germania, África, más los reinos orientales también, los que se añaden a ese imperio. ¿Cómo hacer funcionar ese sistema de comunidad que filtra a sus individuos, a los que proporciona una identidad específica? ¿Cómo hacer que ese sistema se traslade y funcione en el imperio? ¿Cómo se produce ese trasvase de una identidad romana al resto del imperio? No va a ser sin complicación. Y va a haber siempre un problema ideológico de base, y es que el imperio es una realidad militar, es decir, se impone por las armas. Necesariamente, al imponerse por las armas, acaba con la libertad de los pueblos con los que conquista, y al acabar con la libertad de los pueblos que conquista, para, digamos, homogeneizarlo e integrarlos en lo que es una estructura político-militar, tiene que de alguna manera borrar sus identidades previas y concederles una nueva que se asocia a esa romanidad. En cierta manera fue fácil, porque las naciones y los pueblos y las comunidades que los romanos conquistan, la mayoría de ellos tenían una identidad étnica o geográfica profundamente arraigada, y Roma ya hemos visto que no ofrece identidad ni étnica ni geográfica, sino que ofrece una identidad fundamentalmente política. Es decir, que es supraidentitaria de alguna manera, de pertenencia a esa comunidad política. El problema es que también es verdad que para formar parte de esa comunidad política nueva, que es del Imperio Romano, de alguna manera las condiciones originales étnicas y geográficas de los pueblos conquistados tenían que borrarse. Y eso siempre va a crear tensiones. El desafío que se les presenta a los romanos después de la conquista es la creación de más ciudadanos. Es decir, que el privilegio que habían creado ellos para la ciudad sea extensible a todas las provincias del imperio. Y a partir de ese momento va a tomar fuerza un concepto que es el de romanitas, de romanidad, que antes, digamos, no estaba tan desarrollado, era más una cuestión de ciudadanía. La ciudadanía en época imperial no va a tener las mismas características que en época republicana, sobre todo porque el derecho al voto ya no va a tener mucho sentido. Por eso,
cada vez más va a ser un sentido de pertenencia a una comunidad política imperial. Las romanitas es un poco lo que hoy en día nosotros traducimos por romanización, de alguna manera. Es la entrada en la comunidad romana imperial. Y como definición clásica es la que tienen, digamos, en la diapositiva que les he puesto. Las romanitas, la romanización, representa un fenómeno de reducción a una unidad política y a la homogeneidad cultural de un complejo de pueblos y estados vencidos por la fuerza de las armas, pero asociados después de alguna manera a las funciones de gobierno, hasta el punto de hacer desaparecer la distinción originaria entre vencedores y vencidos, sustituida gradualmente por una distinción en clases sociales más allá de la referencia étnica o geográfica. El imperio, para imponer su estructura, necesariamente tiene que borrar las identidades originales geográficas o étnicas. A cambio, ofrece formar parte de una entidad política que va a ser muy duradera en el tiempo y a través de una idea específica, que es la idea de que los romanos son los únicos que van a ser capaces de imponer la paz, la pax, y que en esa gestión de la pax, todos los que quieran verse integrados en esa gestión de la paz van a estar asociados a las romanitas, van a estar asociados al ser romanos y van a tener que dejar atrás sus anteriores identidades. La paz a cambio de la identidad, por así decirlo, propia. Hay varios textos en la larga historia romana que nos dan idea de las tensiones que provocó esta idea de hacer borrar la identidad de los pueblos conquistados a cambio de mantener una paz política. Uno de los más famosos es el discurso del emperador Claudio, que lo dio en el año 48 después de Cristo, en la ciudad de Lugdunum, en Lyon. Es un discurso, no lo voy a leer todo, pero es un discurso en el cual Claudio lo que viene a decir es que a partir del 48 después de Cristo, es decir, cuando ya el imperio ha alcanzado una extensión razonable, la única forma de que ese imperio funcione es que todos los que vayan a ser integrados en él puedan ser convertidos en ciudadanos romanos con los mismos derechos que los antiguos ciudadanos romanos, que los ciudadanos romanos de toda la vida, por así decirlo. Claudio apela a superar las diferencias, los recelos y los prejuicios étnicos que los romanos tienen contra galos, hispanos, africanos y demás pueblos, es decir, que superen sus prejuicios hacia la barbarie y que sean capaces de admitir en la romanidad a través de la ciudadanía a todos los pueblos que están conquistando. Porque Claudio lo que les dice es que el imperio solo va a funcionar si consiguen que las personas que forman parte de ese imperio se impliquen en la gestión del mismo. Y para eso los propios romanos tienen que superar sus recelos hacia los que en este momento todavía no son romanos. En este momento, en el 48 después de Cristo, hay un salto cualitativo en la forma de ser romano. Hasta ahora había sido una comunidad más o menos reducida, un privilegio que cada 5 años los censores controlaban y cada 5 años los censores filtraban. A partir del siglo I después de Cristo, ese proceso se va a llevar a todas las esquinas del Mediterráneo. Y realmente es el momento en el que se crea una identidad supranacional, suprageográfica, que es política y que está asociada a la romanidad. Eso es lo que dice Claudio, que es un romano. Ese mensaje de integración, ¿cómo se recibe en las distintas esquinas del imperio? Tenemos un discurso también de Helio Aristides, que vive en el siglo II después de Cristo y que es un rétor. Un rétor es un orador profesional que se dedica a dar discursos normalmente en nombre de la ciudad ante determinadas personalidades, que suelen ser o el emperador o los magistrados romanos.
porque Elio Aristides es de cultura griega. Elio Aristides viaja a Roma en el 143 después de Cristo y hace un discurso delante del emperador Antonino Pío. Y en ese discurso, Elio Aristides lo que implica o lo que dice es que en Oriente, en el ámbito de cultura griega, ese ofrecimiento de los romanos que había hecho Claudio de una paz a cambio de consenso, de paz social y de no levantarse y de integrarse en el Imperio Romano, ha calado, que ese mensaje es positivo. Porque elogia a la ciudad de Roma y le dice al emperador: vosotros solo romanos sois gobernadores por naturaleza. Todos los que han ejercido un dominio antes que vosotros han sido alternativamente patrones y esclavos los unos de los otros. Vosotros, en cambio, sois conocidos como dominadores hasta cuando lo deseéis. Y como sois libres desde los inicios y, por así decirlo, como habéis nacido para gobernar, habéis puesto a punto los instrumentos adaptados para la realización de vuestro objetivo, creando por una parte una estructura política que nadie había conocido y por otra imponiendo a todos ordenamientos y disposiciones rigurosas. Lo que hace Elio Aristides es decir, aceptar de parte de los griegos, de alguna manera, que el imperio es la única solución posible de dominación que existe en la región. Ese sometimiento de los griegos a la idea de ciudadanía romana va a ser una constante durante todo el periodo imperial. Son ellos los que más van a aceptar, de alguna manera, que la paz, que el mantenimiento del orden solo puede ser llevada a cabo por alguien como los romanos, que han concebido un tipo de ciudadanía, un tipo de identidad que es precisamente suprapolítica y que además deja a un lado todas las cuestiones étnicas y geográficas. No todos van a estar de acuerdo con Elio Aristides y con los griegos. Va a haber también disensiones o, digamos, rechazo a esa idea de ser romano, a esa extensión de la ciudadanía y a esa ciudadanía obligatoria a cambio de la paz. Los ejemplos más famosos son, sin duda, los del pueblo judío, que nos transmite la obra del historiador Flavio Josefo en su Historia Judaica. Historia judaica que tiene antigüedades judaicas, el libro ha sido traducido con diferentes formas. Si recuerdan, los judíos son un pueblo que se levantó bastantes veces, se rebeló contra Roma, sobre todo a principios del siglo I después de Cristo. Un continuo, levantamiento por el intento de imposición del culto imperial, es decir, del reconocimiento del emperador como un dios más. Como eso es imposible para la religión judía, el ejemplo más famoso es el intento de Calígula de introducir su estatua en el templo de Jerusalén. Digamos que la forma de rebelarse de los judíos contra la dominación romana es a través de la religión. No entienden la ciudadanía romana como una forma de integrarse en el Imperio Romano, porque la ciudadanía romana les exige, en ese filtro, digamos, prestar confianza o fidelidad al emperador. El emperador, al ser divinizado, pues eso entra en concurrencia con su propio Dios y de alguna manera no asumen esa forma de formar parte del Imperio Romano. No quieren ser romanos de esa manera. En esa obra, Flavio Josefo introduce un discurso que es el del rey Agripa, que es un largo discurso, este sería solo una parte, en la cual el rey Agripa lo que les dice a los judíos, más o menos les viene a decir, pero ¿cómo vosotros, que sois un pueblo pequeño, que no tenéis recursos, que no tenéis aliados, que no tenéis capacidad militar, os vais a oponer a los romanos que han ido venciendo a todas las naciones que en el mundo existen? Y hace un recorrido de oriente a occidente por todos los pueblos que los romanos han ido sucesivamente conquistando. Por ejemplo, dice, otras muchas gentes hay que siendo mucho mayores y confiadas en mayor fuerza para conservar su libertad, las vemos todavía ahora reconocer y se sujetan en todo a los romanos. Y vosotros solos os afrentáis y no queréis estar sujetos a los romanos
cuya potencia veis cuánto domina. Así como Elio Aristides en el discurso anterior estaba de acuerdo con la dominación romana porque le parecía la mejor, es decir, de todos los imperios que en el mundo han sido, los romanos tenéis derecho a gobernar porque sois los mejores. En el caso de Flavio Josefo, dice, no, no podéis resistiros a los romanos porque no tenéis capacidad militar para resistiros a ellos. De alguna manera tenéis que aceptar ser romanos y lo vais a aceptar. Al final del discurso lo dice, si alguien tiene interés le diré en qué momento lo dice, porque si los romanos están aquí es prácticamente porque es un designio de Dios, no de los dioses. Y no nos podemos oponer a ese designio de Dios. Con lo cual, lo que tenéis que hacer, judíos, es vivir la identidad romana sin rechazarla abiertamente, de alguna manera. Conserváis vuestras tradiciones, hacéis lo posible por mantener una identidad romana de apariencia, pero no va a ser lo mismo que el caso de los griegos, que se integran, que están de acuerdo directamente con ser romanos, sino que estos van a mantener una identidad romana junto con una, capacidad étnica propia, una forma diferente de ser romanos. Otra forma de oponerse, al ser romano que Claudio había dado en su discurso aparece en la obra de Tácito. Este es el discurso más famoso, en la biografía de su suegro Agrícola, que es el famoso discurso de Calgaco, del 84 después de Cristo. El pasaje más famoso es este que está en negrita, que dice de los romanos: son los únicos que desean las tierras ricas y pobres por igual. Robar, asesinar, saquear es su definición para ese falso imperio, donde lo arrasan todo, dicen que hacen la paz. Es decir, lo que se llama la paz de los cementerios, de alguna manera. El discurso de Tácito representa la oposición radical a ser romano. Elio Aristides, el griego, lo acepta porque son los mejores. Los judíos lo aceptan porque no tienen más remedio. Los britanos, que representa el discurso de Tácito, porque es la guerra contra los britanos, contra los caledonios, los famosos pictos, lo que representa es el rechazo total, de alguna manera, a esa forma de ser romano, porque esa paz está asociada a la destrucción total, lo dice en el resto del discurso, de la identidad, tanto étnica como geográfica, de los pueblos que Roma conquista. Es decir, que ser romano, la Pax Romana, la idea de extender la romanidad, es un acto de propaganda que se va a mantener en los siglos I, II, III, IV, incluso V después de Cristo, pero que no va a ser aceptada por todo el mundo igual. Y que aunque es una situación de privilegio, todas las comunidades entienden que a lo que tienen que renunciar para ser romano muchas veces no les va a compensar. El último ejemplo que quería poner, no sé cómo voy de tiempo. Sí. El último ejemplo que les quería poner es el de rechazo, a esa forma de romanidad, es el más extremo, que es un oráculo egipcio que se llama el oráculo del ceramista, es muy famoso, en el cual lo que se viene a decir es que algún día vendrá un rey del sur y echará a los portadores del cinturón, que en este caso son romanos y que antes habían sido los griegos, y Egipto volverá a ser lo que antes fue. Este texto es muy claro de ese rechazo completo y absoluto de lo que es la identidad romana. Y el deseo de que algún día el poder romano desaparezca, esa paz, esa imposición desaparezca y Egipto, de alguna manera, vuelva a ser lo que antes fue. La manifestación más clara de que los romanos son conscientes de que ese rechazo a ser romano existe está en la descripción que Tácito hace de los egipcios, que no es nada idílica ni de pueblo sabio ni de a orillas del Nilo, que ve discurrir la vida a través de las orillas del río, porque Tácito dice de los egipcios que es un pueblo ahogado por las supersticiones, que no conoce el orden ni la ley.
ese mismo Tácito que antes en el discurso de Calga hace una crítica de la forma en que los romanos llevan su imperio, cuando contempla el rechazo extremo de los egipcios a ser romanos, los tacha de pueblos sin ley y sin magistrados. Por último, ser o no ser romano, that's the question. Mi idea era un poco hacerles ver cómo el ideal de pertenecer a la comunidad romana es sobre todo un ideal que es válido para las personas que habían creado la comunidad ideal, pero que cuando esa comunidad se convierte en un imperio, la extensión de esa identidad suprapolítica no va a ser, digamos, aceptada en todas partes igual y va a interactuar de alguna manera en la forma en que los romanos se entienden a sí mismos, va a ir transformando su propia identidad, pero va a transformar también la identidad de los pueblos que fueron conquistados. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar las palabras, me gustaría decir que en el programa de mano hay un pequeño error en el título de la conferencia de mañana de Ana Iriarte que parece un poco surrealista, y no es una conferencia surrealista, simplemente lo que quiere decir el título es que va a hablar de la contraidentidad ateniense, que sería Casandra o la contraidentidad ateniense, y no eso que pone ahí, que es un poco, yo me disculpo por qué ha ocurrido ese error, pero bueno, quiere decir que no es surrealismo, sino será, bueno. Y ahora, pues, cuando quieran, pues, allá, sí. Se sabe que vascones y bárdulos participaron en el ejército, por lo menos. Sí. ¿Participaron en la ciudadanía romana? Sí, también. De hecho, los vascones son de los primeros. Hay un documento de principios del siglo I a.C. Hay una peculiaridad en el caso de los vascones. Los bárdulos es diferente, pero en el caso de los vascones, digamos que la peculiaridad es que van a estar al principio, por lo menos de la República y el Imperio, metidos en todas las guerras civiles de los romanos, de alguna manera. Se ponen siempre, no contra los romanos, sino en uno de los bandos de los romanos que luchan entre sí. Es una peculiaridad, digamos, ya bastante rara. Bueno, pues esos vascones son reclutados en Segia, lo que es hoy en día Egea de los Caballeros, y son llevados a una ciudad de Italia, que es Ausculum, para luchar en las guerras civiles de los romanos, concretamente con Pompeyo, el padre del fundador de Pompaelo, la que es la actual Pamplona. Y precisamente por el valor, virtutis causa, dice el texto. Virtus no es la palabra, digamos, que nosotros tenemos asociado a virtud como, no sé, por el tamiz cristiano esa virtud es más bien moral. La virtus es, vir en latín es hombre, es la masculinidad. Es decir, por haber demostrado valor, se les concede la ciudadanía, sin pasar por los 25 años del ejército. A partir de ese momento, esos ciudadanos, cuando vuelven a sus comunidades, lo son y empiezan a formar, digamos, nuevos ciudadanos. Y los que forman parte de la Cors Fida Bardulorum, que es la de los bárdulos, de la misma manera también. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, y es que tanto esas cohortes bárdulas como las vasconas en origen fueron reclutadas en el territorio. Por ejemplo, en el caso de la turma, la turma es un escuadrón de caballería que fue reclutada en Segia. Eso sí sabemos que fueron reclutadas en el territorio, pero muchas veces, en el siglo II y III después de Cristo, aparecen testimonios de cohortes vasconas o bárdulas que guardan el nombre, pero no sabemos si los reclutamientos, probablemente no, son en esta tierra. Y esas cohortes guardan los nombres por un, digamos, orgullo de origen, pero si las necesidades militares lo exigen, la bárdula, los reclutamientos se hacen en Britania, con lo cual ya no son bárdulos, sino que son britanos
en la cohorte Bárdula. No lo sabemos porque sus nombres son completamente romanos, pero es de pensar que eso es así. De la misma manera que los vascones empiezan en Ausculum, pero hay destacamentos vascones en Mauritania, es decir, en el África romana, y también los hay en Germania. Pero es difícil saber si solo guardan el nombre o si los reclutamientos siguen haciéndose como se habían hecho en origen en territorio vascón o en territorio bárdulo. Pero ¿hubo ciudadanía romana asentada aquí? Sí, son ciudadanos, es más, en la ciudad de, por ejemplo, en Forua, en Vizcaya, hay toda una serie de inscripciones de personas que tienen no solo los trianómina, es decir, los 3 nombres romanos, sino que además también mencionan la tribu quirina, lo cual quiere decir que son ciudadanos adscritos a una de las tribus romanas y son, por lo tanto, ciudadanos. Y en la ciudad de Velella, las inscripciones que hay, las de época alto imperial, son también con atribución de ciudadanía, es decir, con atribución de tribu. Entonces, ciudadanos romanos también hay. Y en todo el territorio navarro que corresponde a los vascones, también. No es emerita, no es la bética, no es tarraco, pero también hay ciudadanos romanos. Es una situación de privilegio que convence a las élites locales. Es la forma de mantener el poder que tenían antes. Entonces, muchos romanos de aquí no eran venidos de Roma, sino que era gente autóctona, Claro. con ciudadanía romana. Claro. El ejemplo más claro es el de la inscripción que está en el Museo de San Telmo de Valerius Beltesonis, que es un belteso, es un nombre indígena, Belza, que se ha romanizado, Valerius Beltesonis. Entonces, esa persona probablemente, la estela la pueden ver no sé si es el martes, el día que es gratis, en cualquier momento, y es un caballero. Quiere decir que es una persona que se puede comprar un equipo militar. De alguna manera es una persona. ¿Es la que apareció en Oyarzun? Sí, la de Andrea Arriaga. Eso quiere decir que normalmente las élites locales, los mismos que fueron reclutados en Segia por el padre de Pompeyo, son personas que se pueden pagar su armamento. Los romanos no les pagan nada. Tienes que ir armado ya al ejército romano. Normalmente lo que reclutan son fuerzas de caballería. Y los caballos y las armas de caballería son caras, con lo cual se piensa que son las élites y las aristocracias locales las que van. ¿Por qué van? Porque es la manera de seguir manteniendo la posición de privilegio que antes tenían, porque en el nuevo orden que establecen los romanos, la posición privilegiada es ser ciudadano. Entonces, si no acceden a la ciudadanía, otros que antes no tenían esa posición en la zona donde ellos viven, acceden a la ciudadanía e inmediatamente se ponen por encima de ellos. Entonces, y cabe pensar que los que se enfrentaron a Carlomagno provenían un poco de esa estirpe ya de militares. Los de Carlomagno estamos ya que no era un pueblo pastor, sino que ya tenía su estructuración aquí. Igual fruto del Imperio Romano. Sí, pero esos son 8 siglos de salto. Pero tampoco eran unos simples pastores que andaban ahí. No son unos simples pastores. Lo que pasa que, de la misma manera que no es lo mismo ser romano en el 3 a.C. y en el 3 después de Cristo, el vascón del siglo II, I antes de Cristo, no es lo mismo que el vascón de Carlomagno. El etnónimo, el nombre, se guarda, pero las circunstancias, digamos, políticas y sociales son diferentes. No es exactamente lo mismo. Son romanos mientras hubo que ser romanos, pero cuando ya no hubo romanos, entonces empezaron a ser otras cosas, que no son las mismas que las que eran antes de que llegaran los romanos, de alguna manera. Usted ha dicho que, lo he entendido bien, que las mujeres en sí no tenían la ciudadanía romana. ¿Pero cómo la transmitían, por favor? Pues porque la ciudadanía se transmite cuando todos los miembros de la familia son ciudadanos.
para que un nuevo ciudadano romano nazca, tiene que ser el padre y la madre. Bueno, aunque eso va a cambiar, digamos, al principio los soldados se pueden casar con personas que no son ciudadanas y aun y todo transmiten la ciudadanía a sus hijos. Pero eso creaba problemas, depende de las zonas, depende de los lugares, y va a haber un momento en el que la ciudadanía se va a firmar cuando el hombre es ciudadano y la mujer es hija de ciudadanos. Entonces tiene esa ciudadanía, pero en realidad no le sirve porque no puede ejercer derechos políticos, ni puede votar, ni puede ser magistrada, ni puede participar en el ejército. Pero es requisito que venga de una familia de ciudadanos para que sus hijos también lo sean, ¿no? De alguna manera. Sí, respecto a Flavio Josefo, me ha dado a entender que, tal y como lo has planteado, es prácticamente el portavoz del pueblo judío. Y yo la idea que tengo de Flavio Josefo, para empezar, él no se llamaba así. Él había sido previamente, diríamos, casi un patriota hebreo que luego modificó su nombre y adquirió el nombre romano. Pero yo creo que fue la postura que defendía él, que tú has recogido como una especie de adaptación a los romanos sin renunciar a lo que realmente eran los judíos, pero eso fue un sector del pueblo hebreo. De hecho, después de Flavio Josefo hubo todavía una rebelión posterior en Israel contra los romanos. Entonces, no sé, por aclarar, ¿no? O sea, más que portavoz, diríamos, de lo que fue la postura mayoritaria de los judíos durante la dominación romana, yo creo que respondió a un sector solamente del pueblo judío, pero no creo que se pueda decir que su postura sea la postura del pueblo judío respecto a los romanos. No sé si igual he hecho una generalización excesiva. No solo sirve para el caso de Flavio Josefo, sirve para todos los demás. Es decir, Helio Aristides es el texto que conservamos, pero probablemente todos los griegos no estaban de acuerdo con la dominación romana como Helio Aristides. Es decir, es un ejemplo de, digamos, el consenso que buscaban los romanos en las élites, sobre todo de las zonas que dominaban, para que de alguna manera funcionara la superestructura del Imperio Romano. Lo que sucede es que en el caso de los contrarios a la dominación romana, los indicios que tenemos son pocos y no son tan explícitos y siempre, digamos, construidos de una forma negativa. Es decir, sabemos que hay oposición a los romanos porque se producen alzamientos, porque hay rebeliones, etcétera, y porque hay que pensar que no todos los que formaban parte del pueblo judío estaban de acuerdo con la dominación romana. Pero a los romanos eso no les importaba, mientras el grueso de la población judía, de alguna manera, participara en ese consenso. Que hubiera una parte de la población judía que no entrara en el sistema, se acepta, pero digamos que no es del interés de los romanos centrar su discurso en quienes no quieren formar parte del sistema. Por eso... Yo en eso puedo estar de acuerdo. Es decir, la figura de Flavio Josefo es una figura que le interesa a Roma y le encantaría a Roma que todos los judíos fueran Flavio Josefo. Yo personalmente, tengo una postura absolutamente contraria. Yo considero que Flavio Josefos que hay en muchas partes con muchas dominaciones, precisamente si algo no se les puede considerar es portavoces de sus pueblos, porque él mismo cambió su identidad. Él tenía otro nombre, él era judío. Él había participado en las revueltas. Efectivamente, y luego se pasó a Roma, adquirió el nombre de Flavio Josefo y me imagino, no sé si esto fue ciudadano romano, me imagino. Sí, no solo fue ciudadano romano, sino que formó parte de lo que se llama el aula Caesaris, claro, que es del entorno del emperador. Lo que hace en realidad Flavio Josefo es intentar conjugar las dos identidades. Es decir, en el caso en su persona, que es él, eso al final. Por ejemplo, en el caso de Helio Aristides, ahí no había problema, porque más o menos los griegos, digamos que no se rebelan de la misma manera que los judíos, y hasta cierto punto pues se podía admitir filosóficamente que los romanos eran superiores a los griegos. Pero en el caso de los judíos hay un problema que siempre va a existir, que es esa imposibilidad de aceptar la divinidad imperial.
cómo Flavio Josefo es el encargado, de alguna manera, por parte de los romanos, de hacer que eso funcione, de alguna manera. Es decir, de dar una solución política a las élites judías para que sepan hacer convivir la identidad romana y la judía. Y la solución de Flavio Josefo es decirles, es que no vais a poder dominarlos militarmente. Más allá en el discurso dice, si os seguís rebelando, os van a exterminar. Y en última instancia les dice, si los romanos están aquí y dominan a los judíos, vuelve el argumento hacia los propios judíos y les dice, es porque es voluntad de Dios. Y como es voluntad de Dios que los romanos estén aquí y nos dominen, pues no habrá más remedio que Por eso, aceptarlo. Elena, es que para mí es un tema muy interesante y además lo he estudiado muy a fondo. Entonces, es más, el Flavio Josefo, y con esto termino, lo veo más como el deseo de los romanos, de cómo deben de ser los judíos, que no, porque desde luego, desde el mundo judío, la figura de Flavio Josefo no se ve precisamente como un portavoz de ellos. Y luego la historia ha demostrado que no se romanizaron. Luego viene el gran exilio después de la última rebelión de Bar Kokhba. Bueno, ahí está la historia y de hecho el pueblo judío continuó su trayectoria que todos conocemos. Pero sobre todo he querido puntualizar porque cuando lo has descrito, ¿verdad? Parecía como que el Flavio Josefo era una especie de portavoz de la postura que tuvieron el pueblo judío respecto a los romanos, y yo personalmente creo que solamente responde a un sector y además del que diríamos se pasó al enemigo, ¿no? O sea, porque se fue a Roma y, ya digo, cambió su identidad y luego, pues eso, defendía ese planteamiento absolutamente pragmático, pero que desde luego no estaba en consonancia con la mística del pueblo judío. Pero no solo, ya he dicho que la generalización, bueno, todo es matizable, pero no es el caso solo de Flavio Josefo. Por ejemplo, todas las comunidades judías de Alejandría se pasan siglo I, II después de Cristo enviando embajadas a los emperadores, intentando conjugar esa identidad. Quiero decir que Flavio Josefo, digamos, actúa según los romanos quieren que los judíos sean, pero los judíos también, los de ciertos sectores que no son estrictamente los de Israel, los de otras comunidades, por ejemplo, como la de Alejandría, que tenía una larga convivencia con los griegos anteriormente, también buscan esa forma de hacer coincidir las dos identidades de alguna manera. Luego habría otros que no, pero lo que pasa es que no tenemos testimonios de los que no. Entonces, las rebeliones de los judíos, en realidad, tenía que ver con el monoteísmo, lo mismo que la de los cristianos, la no aceptación de las reglas, ¿no?, romanas. Un pueblo monoteísta, el considerar al emperador como una divinidad es idolatría, como de la que durante siglos han luchado los profetas, y que se vio todo lo de Babilonia y todo como un castigo por haber vuelto a los ídolos y tal y cual. No me extraña que se negaran. Más eso que la independencia de Palestina, vamos, como se llamara entonces, de Judea, ¿no? Más bien la no aceptación a adorar al emperador, porque ellos son monoteístas, que también fue la razón de los cristianos. Sí, a ver, lo que pasa es que en la época romana la identidad judía está ligada fundamentalmente a la cuestión del monoteísmo, la cuestión religiosa, y no solo la identidad judía, es decir, todas las identidades antiguas no se pueden separar, la religión de la política, digamos que todo forma parte de lo mismo. Pero politeístas, un dios más, un dios menos, pero es que en el caso de los judíos y los cristianos, pero es que la afirmación de su identidad a través del monoteísmo tiene que ver también con la historia de Israel y Palestina siglos atrás. Es decir, llevaban mucho tiempo sin independencia política. De tal manera que la forma, digamos, de mantener una identidad, después de todas las sucesivas dominaciones que habían tenido, es, digamos, aferrarse a la práctica de su religión. Perfectamente legítimo, en eso no es criticable.
pero tiene que ver también con la falta de independencia política que habían estado sufriendo durante mucho tiempo. Entonces, sí, de alguna manera se oponen a la dominación romana intentando conservar ese único rasgo de identidad, porque todos los demás que les ofrecen los romanos no les parecen mal, pero ese es el único, digamos, en el que no pueden estar de acuerdo, porque si lo pierden, ¿qué diferencia hay entre ellos y todos los demás? Bueno, queda tiempo para una última intervención, si la hay, breve. Sí, en realidad lo era, hasta cierto punto, de alguna manera sí. Al principio los romanos no distinguen con mucha claridad el origen, digamos, de las doctrinas que les llega. Entonces sí, desde ese punto de vista, sí. Bueno, yo creo que hay que ir abandonando la sala. Muchísimas gracias por venir, muchas gracias Elena y hasta mañana.